enseñaron dentro del contexto tradicional cristiano, nos enseñan que el alma se va al infierno Amén. o se va al cielo. Así Eso es mismo falso. Si nosotros vamos a hablar, ejemplo, de Abraham, nosotros no podemos hablar de Abraham como un hecho o como utilizando, citando una Como un hecho existencia histórico. fiable, como un hecho histórico, sí. cuando nosotros ni siquiera tenemos una constancia, una evidencia de que de verdad Abraham existió. Según lo que entendemos de Abraham, en la plenitud de hebreo, a él le asignaron una H. Una letra H, ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Esa letra H hace alusión al aire divino de la creación. Esto es X-Men. Perdón. Dejen el relajo. Segunda temporada. Presentamos a Vivi, agnósticamente agnóstica. JR, aprendiz de brujo. Escéptico, perdón. Carlos Velón, el soldado de Dios. Apologeta. El iluminado Jay, polímata, erudito, gurú y cristiano pentecostal. No jodas. Si Dios tiene que matar a tú el que está viendo este video con tal de que su propósito se cumpla, Él lo va a hacer. Dejen el relajo, segunda temporada. Ya empezamos a grabar y empieza a dañarla, no importa. Ok, para que la dañe, señores. ¡Eo! Es que yo sé. Señores, esto es Dejen el Relajo 2.0. Esto es apostasía y herejía. La madrina de él también en Vacinilla. Y, señores, hoy tenemos como invitado a uno de los discípulos de Jonathan Piña, dos de ellos. Uno está en voz en off y otro aquí. Jay no quiere saber mucho de Jonathan Piña hoy. Jay es del coro de Jonathan Piña, pero él no quiere saber de Jonathan Piña. Mi viejo, la mascota con toda la Yo no sé por qué yo pregunto los nombres y el tema, así como quiera tú lo vas a dañar. Yo no entiendo. Presenta a los invitados. Ah, ya puedo. Sí, ya pueden. ¡Uy! Toma, léelo tú, ven. No, yo no voy a leer nada porque ellos tienen nombre hebreo. No, claro que no. ¿No son hebreos? No. Es que ellos no son de la raíz hebrea. brocha. ¿Ustedes no se han cambiado los nombres todavía? Ah, no, pues ustedes no son tan... Que es un nuevo Señores, creyente. con nosotros está Joaquín Osoria y Jair del Carmen. Un aplauso para ellos. No, espérate. Joaquín Osoria. The Kaufman. Ve Abraham. No te va a poner Abraham. Ven Abraham. Todavía no. Hamu Hanche, nada. No he llegado todavía a eso. Ah, bueno. Pero ya después te lo va a poner. Estamos en proceso. Está en proceso de eso. Te estoy diciendo, papá. Enraizarnos. Ah, la gente no quiere creer. Tienes que acercarte un poco más al micrófono. Dale. Ellos vienen a conversar con nosotros respecto a el alma. Tengo miedo. ¿Me puedo ir? No. Gloria a Jesús. Joaquín, por unos minutos hasta que él te interrumpa, que va a ser así, el micrófono es tuyo. Dios mío. ¿Cuáles son los temas del alma, por ejemplo, que debemos manejar? Que son temas fundamentales. Si nosotros miramos el desarrollo completo de todo lo que tiene que ver con la humanidad a nivel de religión y todo eso, nosotros miramos que se invierten todos los recursos posibles, tanto del reino de la luz como el reino de la tiniebla. Uno y todos esos recursos se invierten, ¿para qué? Para captar el alma. Es uno para que el alma se pierda, otro para que el alma se salve. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué es el alma? ¿Qué es tan importante el alma? ¿Por qué es tan importante se invierten tantos recursos para que se pierda o se salve esto que nosotros llamamos alma? Y cuando nosotros nos referimos al alma, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de las emociones, si estamos hablando del nombre, si estamos hablando de qué es lo que se pierde, qué es lo que se salva y a qué nosotros conocemos como salvación o que nosotros conocemos como perdición. Ahora bien, ¿qué puedo decirle acerca del alma? ¿Qué te interesaría ¿Qué saber? es el alma para ustedes? Es algo básico y fundamental. ¿Qué es el alma? El alma como tal se podría definir de muchas formas, pero nosotros utilizamos dentro del lenguaje el alma de donde viene, esencia, de lo que es la esencia misma del alma, prácticamente es indefinible. O sea, no hay una forma de nosotros describir lo que es el alma. No hay una manera de que nosotros podamos captar esto en un lenguaje como tal, porque las palabras en su totalidad son diminutas, o sea, no encapsulan la esencia misma de lo que podría ser llamado el alma. Ahora, para nosotros definir eso, deberíamos encontrar algún concepto, entonces dentro de lo que es el lenguaje, utilizamos conceptos muy elevados como chispa divina, expresiones del creador, fragmento divino, etcétera. Los conceptos del alma, chispa divina, fragmento del creador, etcétera, etcétera. Nosotros podemos definir que la conceptualización que tú planteas sobre el alma es una definición absoluta. No es una definición absoluta, porque no existen tal cual como las definiciones absolutas. Okay. El alma, en su definición, que es esencia, la ciencia lo define como ¿qué?
como algo antimaterial. ¿Hay algún estudio científico sobre el alma? Sí, hay muchos estudios científicos sobre el alma. Inclusive se han llevado a cabo. ¿Cómo la ciencia puede estudiar el alma? ¿Han sacado el alma del cuerpo de una persona para estudiarlo? No, se estudia el alma, que es la psicología, prácticamente lo estudia a través de la conducta, que son sus manifestaciones. No, eso es psicología, sí, eso no es el alma. Sí, pero es psicología, almática. porque es el alma, eso es psicología y el alma se expresa. Y a través de esas expresiones tú estudias lo que es el alma, porque tú estudias a Dios, el Creador, y tú no lo ves. Pero la ciencia no tiene eso es algo cerebral, eso no es algo que tenga que ver con el alma realmente. Si tú solo quieres atribuir al alma nuestros sentimientos, bueno, pues ya esa es tu concepción. Y mira, que yo te dije a ti que... Ya esa es tu concepción. Le dije allá afuera que también estoy esperando a los otros amigos tuyos, porque normalmente con los cristianos yo no puedo entablar una conversación, porque cuando entablo una conversación aparecen 2 o 3 imbéciles en los comentarios a decir que yo quiero buscarle la quinta pata al gato, que yo me quiero ir en contra de Dios, que yo quiero preguntar, pero tú lo que quieres es que te respondan lo que tú quieres escuchar. Pero yo hago preguntas sencillas, digo, realmente no son sencillas, son complicadas, pero que aparecen personas que entienden que se la sabe toda y por ahí María se va. Ok, ¿cómo nosotros podemos atribuirle ese tipo de niveles de conducta al alma en específico? ¿No es el alma una cosa y lo que tú estás tratando de definir otra cosa? No es otra cosa. Lo que pasa es que el alma en su totalidad se define en diferentes niveles, porque son diferentes expresiones del alma. Cuando tú hablas acerca de las emociones, eso no está excluido del alma. Eso está dentro de una funcionalidad del alma. Científicamente, ¿cómo tú me demuestras eso? Escúchame, pero si me dejas desarrollar el tema, entonces yo te puedo, para que me pueda agarrar. Porque es que lo que pasa es lo que tú me estás hablando es de espiritualidad. Y ahí tú le estás fusionando con cosas neurológicas de nuestro cerebro. Entonces, el hecho de que ya tú lo estés uniendo, ya bueno, yo te respeto que tú lo unas y busques la forma de tratar de cuadrarlo, pero neurológicamente tú no puedes atribuirle nuestros sentimientos a un alma. Escúchame. Eso es lo que te estoy diciendo hace rato. Sí, reitero, si me dejas desarrollar la idea, tú vas a entender. Pero si no desarrollo la idea, no me puedes comprender. Porque cuando hablamos de alma, tú lo estás excluyendo. Tú estás hablando de cuerpo, que son las funciones neuronales, que son el funcionamiento biológico del ser humano a nivel del cuerpo. Y eso no está excluido del alma. Eso está dentro del concepto de lo que es alma. Solo que ese concepto de desarrolla, alma que yo quiero saber en qué parte está el alma. Nesfe. O sea, el alma como tal, dentro del pensamiento judío, se conoce con diferentes dimensiones que son distintas manifestaciones de ti mismo, de tu propia conducta. Ahora, esas diferentes manifestaciones, lo que es el alma, nosotros la trabajamos por nivel, o se trabaja dentro de lo que son la mística por nivel. El nivel más, voy a trabajar los 3 niveles que son prácticamente los que más se conocen, como son las Neshama, tienes que ver con los pensamientos del intelecto del ser humano, tienes que ver con la forma como el ser humano piensa. Esta parte de la Neshama, que es la parte muy elevada del ser humano, que no es materia, que es la parte como el ser humano piensa, es cuando aparece en Génesis que dice, y ahora el hombre como uno de nosotros, tiene capacidad de conocimiento del bien y el mal. Esta parte que es el Nesfe, que es Neshama, es bien elevada. Ahora, bajo de esta parte, hay una parte que se llama Nesfe, que se llama Ruach, que es el espíritu. Eso también pertenece al alma. Son manifestaciones de la misma esencia. Esto es lo que nosotros llamamos Ruach, es lo que tú conoces como emoción, pensamientos del corazón. Estos pensamientos del corazón, nosotros les llamamos espíritu. ¿Para qué viene el espíritu? Porque nosotros sentimos, el espíritu viene como un filtro para las manifestaciones de aquello que nosotros conocemos como Neshama. Ahora, estas manifestaciones entran en la dimensión del Ruach, que es donde nosotros alojamos lo que tiene que ver con los principios fundamentales del ser humano, bases de valores. Nosotros llamamos espíritu. Me imagino que podemos dialogar. Yo iba a levantar la mano para ver si podemos dialogar. Okay. Porque el detalle es que si nos vamos a nivel de monólogo, yo te hago un monólogo hasta mañana. Lo que pasa es que hay varias preguntas bonitas. Me interesa saber algo. Okay. Tú dijiste dentro de la mística. Sí, claro. Es todo lo que tú acabas de decir. Ahora, también Énfasis te hizo una pregunta ahorita y él te preguntó y te dijo que si todo lo que tú estás diciendo es absoluto. Tú dijiste que no. Por lo tanto, ¿qué es absoluto? La biología humana. Eso sí, existe, está ahí. Vuelvo y te reitero la misma pregunta de ahorita. Tú me estás hablando, los conceptos que tú me estás dando son dentro de la mística. Ahora, el mundo real me dice a mí que un alma como tal, como tú la estás definiendo y todo lo que el alma tiene, eso realmente en el mundo real, valga la redundancia, no existe. Ahora, yo te pregunté hace rato dónde entra el alma dentro del comportamiento humano y te fuiste a la mística. O sea, que cualquier cosa que tú me vayas a decir ahora mismo,
tú te vas a ir prácticamente a la mística. O sea que... No, lo que yo entiendo, porque yo en esa parte yo lo Él se vaya a interpretación, ¿eh? No, ahí no es interpretación. No, es que eso no es real. Lo que yo estoy entendiendo es que todo lo que tiene que ver con el ser tiene que ver con el alma, se conecta con el alma. Eso es lo que él está diciendo hace rato dentro de la mística. Se conecta con el alma, porque si no, es lo mismo el soplo, es que no hay una separación. Todo está en lo mismo. Eso es lo que yo no hay entiendo. una separación en eso. Pero lo que sí... Tú no has entendido lo que yo... No, pero hay que... Acuérdate que estamos en vivo. O sea, no es... Sí, pregúntame. O sea, tú dices que están conectadas. Yo, científicamente, no te puedo demostrar que el alma existe. ¿Cómo tú lo harías? Esa parte ¿Cómo sí tú me demuestras a mí que el alma existe y que está... O sea, sin entrar a la mística, porque ya tú me estás hablando de mística, cosas fantásticas. Sí. En el mundo real... ¿Cómo tú me demuestras que el alma existe? Tomando en cuenta, sí, que hay un experimento que yo lo he visto en internet, todo el mundo lo ha visto, de que habían dos científicos que estaban tratando de pesar el alma. Eso falló. Sí. Ahora, etcétera. ¿Cómo ustedes, los judaizantes, ¿le puedo decir así, judaizantes? No sé. Judaizantes son otros y no son judaizantes. Bueno, en fin. Arraigado a la tú no puedes decir como en fin. Ustedes practican cosas judías al final. ¿Cómo ustedes me pueden demostrar a mí que estoy aquí, que soy un tipo que no cree en nada de eso, que el alma existe, si existe, y si existe, tiene que haber una prueba empírica, ¿verdad? ¿Cómo ustedes me lo demuestran eso? Es la misma forma que yo te podría decir, tú puedes probar que las emociones y los pensamientos existen. Tú tienes tus pensamientos, ¿existen ellos? Neurológicamente se puede demostrar porque te hacen un estudio cerebral y el cerebro segrega sustancias para nosotros asumir que sentimos cosas. ¿En razón de qué? Ahora, el alma, ¿en razón de qué? Ahí? Es lo mismo. Escúchame. Escúchame. En razón de una manifestación que se estudia. Porque tú estás estudiando los pensamientos en función de la manifestación que genera el cuerpo para manifestar esos pensamientos. Escúchame ahora. Tú no estás estudiando tus pensamientos en función de su originalidad ni su esencia. Tú estás estudiando los pensamientos en función de una expresión de ellos a través de la biología, que es el cuerpo. Ya ahí tenemos que entrar a filosofía obligatoriamente y atribuírselo a otra cosa. Mira, tenemos que atribuírselo a otra cosa. Ustedes se lo atribuyen al alma, yo no se lo atribuyo al alma. Este niño quiere que... Es una línea de pensamiento. Normal, entonces tu línea de pensamiento no significa como tú dijiste ahorita. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Estás leyendo el borro? No, lo que pasa es que a veces me muestra. Dijimos lo mismo leyendo la taza que tú estás. Parece de brujería porque a veces me muestra a través del café. ¿Qué viste? Velo, ay, perdón, Velo, lo quiero. Lo amo, no lo sacaron. Mira, JR, yo entiendo la parte de JR. La parte de JR lo está contextualizando de manera espiritual. Dice, ¿y el alma? ¿Dónde está? ¿Dónde se conecta el cuerpo? Lo que pasa es que tú lo estás evaluando del contexto evangélico per se, que de ahí es donde yo vengo. No. Pero déjame explicarte. Pero entonces él le está atribuyendo acciones humanas, de pensamientos, acciones, y se le nombra como alma a ciertas cosas que le está expresando. Ellos le dicen alma. Pero es lo que te quiero dejar visto, que probablemente sea así. Son expresiones del alma, no que eso es el alma. No. Eso interpretan ustedes que son expresiones del alma. Dámelo a él. Mira, ustedes creen en la Biblia, ¿verdad? Yo creo como en un 2% de la Biblia. Es lo que dice. Dependiendo de lo que diga, si me conviene. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser... Lo mismo que dije ahorita. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible. Ese texto debiste no leerlo, porque ese texto ahí le den la madre a él. No. Porque entonces ahí el ser, espíritu, cuerpo está separando la ayuda que yo le di. Porque ahí lo está diferenciando. Me imagino que tiene coma, ¿verdad? Ser, espíritu y cuerpo. Chécalo ahí. Sí, pero eso, ahí hay un detalle. Porque lo entonces, que pasa, yo le digo, si él me dice a mí, que si nosotros llegamos a la conclusión o deducimos que... Es verdad lo que ella dice, tú interrumpes bacanísimo. Todo está no, lo que pasa es que la ventaja que... Eso no quita... la ventaja que con usted uno puede dialogar. Hay gente que se quilla cuando uno quiere tratar de pero igual, el texto que entonces, mira esto. Déjame corregirlo ahí. Okay. El texto que lee no demiente lo que yo estoy hablando, porque el hecho de que yo diga, por ejemplo, República Dominicana, María Trinidad Sánchez, La Vega, etcétera, no quiero decir que no está dentro de lo que es el contexto de República Dominicana. O sea, allí se hacen separaciones para que tú entiendas las funcionalidades, porque cada dimensión del alma tiene diferentes funcionalidades. No, pero eso está sencillo. ¿Qué texto es ese? A mí me gusta hablar con la Biblia en la mano para interpretar un chin. Me gustan las interpretaciones. Dame el texto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Una carta, ¿no es? Primera de Tesalonicenses. Sí. Ok, vámonos aquí. ¿5 qué? 5:23. 5:23.
saludos finales de Pablo. Ya comenzamos mal. Ahora que el Dios de paz les haga santos a todos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Eso incluso yo lo puedo utilizar hasta como un término. Eso es ejemplo, como que yo diga, y que nosotros, que todo nuestro ser y todo nuestro más allá y que completo, o sea, se puede adjudicar hasta un término. Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llama es fiel. Amados hermanos, incluso eso es hasta esperanzador. Oren por nosotros. Ya tú sabes. Saluden a todos los hermanos con amor cristiano. Que eso dice, el que diga cristiano ahí dice mucho, pero ok. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Eso tampoco creo que pueda ser, eso tampoco es como una determinante para uno asociarlo de que a una evidencia, ni tampoco a un estudio científico, ni a un estudio de profundidad del alma, porque Pablo lo que está diciendo ahí es como un saludo cordial, que yo te diga, en caso de que sea Pablo, que yo diga, no, pero, y mira que en lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mis entrañas, yo te quiero. O sea, eso como, yo lo veo como que ahora que el Dios de paz les haga santo en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo. No lo veo como algo, no sé yo. No hay asociación ahí. Bueno, está bien, continuemos. Otra cosa. Tú, ¿qué tienes que decirme? Yo estaba esperando la evidencia del alma, pero no hay. Tú que planteaste el texto. No, ya, pueden continuar. Tú puedes decir algo, tú puedes hablar tú en tal caso. Tú puedes... Evidencia del alma, evidencia. No, porque al final a mí me interesa, nosotros vamos del tema del alma, nosotros vamos a hablar de la salvación del alma, porque ese es el tema que a mí me interesa. Pero como tú entraste en el asunto entraste prácticamente en ciencia con el alma, yo no he conocido el primer científico que haya estudiado el alma. Si me lo conoce uno, que me diga el nombre para ponerlo en pantalla, pero ya hacer un estudio. No, él no se fue a nivel de ciencia. La ciencia se fue él. La ciencia fue él. Yo me fui en ciencia, él se fue en mística. Eso fue lo que pasó. Pero es lo mismo, como quiera, estamos parados en el mismo pie. Sí, porque si él utiliza la mística para hacer un desarrollo del alma, el alma es esto, entonces tú te ves en ciencia y no vamos a hacer un estudio del alma, al final estamos en lo mismo, pues no paramos en ciencia. Lo mismo. Vamos a poner que yo creo en el alma, vamos a hablar de la salvación del alma. Sí. ¿Qué tiene? En el caso, yo creo en el caso de nosotros, si me hablan a mí, que es lo que te dije allá afuera, yo creo, para mí va a ser interesante que uno va a poder dialogar. Y sin incomodidad. Yo personalmente entiendo que una de las cosas que nosotros no tenemos, quizá, aunque es más fácil que el asunto del estudio a Dios per se, sí, pero el asunto del alma, para uno entrar en profundidad sobre el tema del alma, habría que pesar y estudiar el alma. Uno no puede agarrar y puede estudiar. Por eso te dije, vamos a poner que si creemos en el alma 100%, ¿cómo? Si lo manejamos a nivel de creencia, sí, como referencia. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer un alma para salvarse en caso de que en la mística de ustedes sí exista una salvación? Y en caso de que se pierda, ¿por qué se perdería un alma? ¿Y a qué se le llama perderse? Bueno, la Biblia establece que el alma que pecare, esa alma morirá. Y cuando hablamos de pecado, estaríamos hablando de errar al blanco. Estaríamos hablando de un tipo de alma que no cumple con su asignación. Yes. O sea, dentro del contexto que nosotros nos enseñaron, dentro del contexto tradicional cristiano, nos enseñan que el alma se va al infierno o se va al cielo. Así eso es falso. Dentro de la Biblia dice que, no, escúchenme, la Biblia establece que el alma... Pero tú no estás aplaudiendo. No, porque yo te lo voy bien hasta que él me dijo que el infierno no existe, el infierno existe. Hay veces que contigo aquí yo... Sí, pero recuerda. No. Tú fuiste, ¿a quién viste? A Marco Yazo. Son sus experiencias. ¿Cómo que tú fuiste al infierno? En el 2012 y yo vi a los 7 jóvenes allá. En el 2000, o sea, lo que pasa es que quedó como un holograma allá. Y yo lo vi y hay algo sobrenatural. Y hay un video en YouTube. Claro. En fin, si nosotros, dentro de esa línea de pensamiento, si nosotros analizaríamos un poquitito, nos pararíamos a esa línea de pensamiento, nos diéramos cuenta que allí el único objetivo es llevar el alma o al cielo o al infierno, no que el alma vive en la tierra. O sea, aquí es una línea de pensamiento escapista, donde tú lo que tienes que salir de este mundo. O sea, el enfoque es muévete, sálvate para que te vaya. ¿Hacia dónde? El alma fue puesta en este lugar. Tiene que vivir aquí. Y la salvación la consigue a través de la cosa que hace. Ahora, la gente entendió, o nos ha vendido por muchísimos años, que nosotros nos salvamos a través de otra gente. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, no es que no nos vamos a salvar quizás a través de Jesucristo, pero nos salvamos en Cristo viviendo las obras y haciendo tal cual como Él la hizo. Ahora, si tú vas a vivir como Cristo vivió,
chévere, te vas a alcanzar la salvación. Si usted alcanza la salvación por medio de la crucifixión de Jesucristo, por los méritos de Jesús, tú eres conectado. ¿A qué? Al plan de salvación. Pero inclusive Pablo mismo dijo que hay que custodiar esa salvación. Significa que en algún momento la puedes perder. El punto es, volviendo a la hilaridad del tema, ¿por qué o de qué se debería salvar el alma? El alma que entra en este plano tiene una asignación. O sea, eso hablando dentro del contexto de lo que son los estudiosos del alma, los hebreos, los místicos, etc. El alma que se pierde es aquella alma que viene a este mundo y no cumple con lo que debería. Se convierte en un alma rayá, un alma maldita, un alma que declina de su asignación. Ahora, en una parte donde Jesús, antes de ser crucificado, dice consumado es. Él está diciendo, es cumplido con mi asignación. Es cumplido con la función que vine a traer en este mundo. Usted puede estar dentro del evangelio, dentro de toda la cultura que usted quiera en el mundo, dentro de todas las religiones que usted quiera. Y si no cumple con su asignación, allí su alma se pierde. ¿Cómo una persona descubre cuál es su asignación? Sí, ese es un gran reto, descubrir cuál es su asignación en la persona. Hay mapas, modelos que se llevan a cabo. Por ejemplo, una persona tiene que empezar a hacer un autovaciado de sí mismo. ¿Cómo es un autovaciado de sí mismo? Toda la mayoría de las conductas, de las influencias de una persona la expresa por influencia externa. Es muy probable que tú te vistas, que tú manejes, que tú hables, que tú te comportes dentro de un contexto social conforme a la influencia de tú. Ey, yo quiero chancearte, pero no puedo. Mira, bueno, ayúdame. Déjame ver si entiendo algo. ¿Tú crees que Dios es omnisciente y omnisapiente? Sí. ¿Dios todo lo sabe? Sí. Ok. Dios sabía que las almas que andan ambulantes, nosotros que estamos aquí hablando, sabía que nosotros íbamos a ser pecadores. Bueno, sí. Entonces, ¿de qué sería que Dios nos estuviese librando a nosotros si Dios sabía lo que nosotros íbamos a hacer? Lo que pasa es que cuando tú dices que Dios sabe, tú haces separación entre lo que es Dios y su conocimiento y no puedes hacer eso. Porque si hay una separación entre lo que es Dios y su conocimiento, quiere decir que su conocimiento proviene de otro lugar y no de sí mismo. O sea, Dios conoce porque Él es Él y su conocimiento no está dividido de Él. O sea, Dios nos conoce porque va a acontecer. Dios conoce porque es Él. Esa conclusión, ¿dónde tú la sacaste? Bueno, de los pensadores, de ti mismo. Tú puedes hacer. ¿De cuáles pensadores? Por ejemplo, hay pensadores que conocieron a Dios y Dios le contó eso. No es pensadores que conocieron a Dios. Porque tú decir que conoce a Dios en su totalidad es imposible, pero tú estudias las diferentes manifestaciones. ¿Tú sabes que los cristianos dicen que tú tienes que conocer a Dios para tú ser cristiano, verdad? Sí, dicen que tienes que conocer a Dios. ¿Y eso, tú crees en eso? Sí, claro, tienes que conocer a Dios. ¿Es decir que tú conoces a Dios? Sí, yo conozco a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Es blanco, indio, moreno, pelo largo, corto? Lo que tú estás hablando de Dios es prácticamente un antropomorfismo. Tú te estás yendo a lo que es la literalidad de las Escrituras, hablando de que Dios tiene imagen y semejanza como tú y como yo. Eso es falso. Si Dios no tiene imagen y semejanza, cuando la palabra habla de la imagen y semejanza, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo prácticamente a la capacidad intelectual del hombre, que es la capacidad más elevada del ser humano. ¿Qué parte de la Biblia ¿Qué parte de la Biblia y qué libro desarrolla que ese texto específico se refiere a eso? Cuando la Biblia, no, en Génesis, la Biblia, ¿Qué dice escúchame, Génesis dicen Elohim, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor ¿de qué? Del bien y del mal. No me entendiste. Ok, la palabra dice que nosotros fuimos hechos imagen y semejanza. Y tú me dices que cuando se habla de semejanza no se habla de ese tipo de semejanza. Ese tipo de semejanza. ¿Cómo nosotros podemos interpretar o qué libro hay que tenga esa compenetración con Dios a esos niveles tan para asociar a que la semejanza de la que se habla es la que tú desarrollas? Te voy a explicar, no, pero el mismo concepto es de semejanza. Imagen. ¿Qué es imagen? La Biblia cuando habla de corpóreo el hombre, cuando habla de hacer referencia a su estructura física, habla de semblante. Habla porque dice, cuando habla de José y dice, era del hermoso parecer, de semblante varonil. Está hablando de su estructura física. Cuando hablamos de imagen en su totalidad, estamos hablando de la imagen del hombre que hace referencia a lo que el hombre es como tal. Por ejemplo, esa persona, ¿cómo es? Su forma es de tal X o Y manera. Hablamos de la estructura de lo que es el hombre como tal, dentro de su contexto espiritual. Pero la Biblia, ok, para que me entiendan, porque ahí es que la gente dice que yo quiero que me respondan lo que yo quiero escuchar. Entonces, claro, a mí lo que me interesa es que las personas le den uso a su cerebro y ya ir rompiendo un poquito con el radicalismo, de que porque tú agarraste y diste 3 brincos, 4 lenguas y 5 saltos, ya dije que tú eres el erudito y que hay que escuchar todo lo que tú digas y que porque tú eres tú. A mí me interesa que la gente le dé un poquito más de uso al cerebro. Entonces, por eso yo suelo hacer muchas preguntas. Me fascina hacer preguntas porque la pregunta es a usted que lo va a edificar. Porque en mi caso yo tengo un concepto bien claro de lo que yo creo. Entonces, lo único que yo no entiendo es esos estudios, qué parte de la Biblia, cómo nosotros podemos afirmar la interpretación que tú estás dando,
con el asunto de la semejanza, porque lo que pasa es que tú estás brincando entre un texto a otro texto tú estás haciendo todo lo que termine con cis al final, de deicesia, todo lo que termine con cis, pero no me está dando una conclusión bíblica o teológica o no. O sea, todo lo que tú me estás hablando son interpretaciones. O sea, pero tú no me estás diciendo nada que sea bíblico. Mira, la Biblia dice que eso es por tal cosa y el pensamiento viene por tal cosa y viene desde aquí. O sea, todo lo que tú me estás dando son interpretaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asumir esas interpretaciones como absolutas o afirmar esas interpretaciones? Como tal, las interpretaciones ninguna son absolutas. Okay. Eso es un punto que debes considerar. Claro. Ninguna interpretación de la verdad es absoluta. Sí, estoy completamente de acuerdo. Por la razón de que la verdad es inaccesible en su esencia. Estoy de acuerdo. Nosotros conocemos de verdad y etcétera. ¿Significa que lo que tú estás hablando de la semejanza no significa que sea? No. Significa en cuanto a su término original, en cuanto a lo que es la palabra. O sea, inclusive tú como persona independiente, aunque no haya Biblia, no tienes que existir. Bueno, imagínate que no hay una Biblia. Tú como persona debes de saber que no existe un cuerpo humano que pueda contener la divinidad en su máximo esplendor, en su expresión. Entonces, hablar... Lo que pasa es que para eso yo tendría que conocer la divinidad. Yo tendría que tener una idea de cuál es el poder de la divinidad, porque nosotros tenemos conceptualizaciones de la divinidad. Pero nosotros no podemos decir, mira, nosotros no podemos pensar, no podemos balancear. La divinidad pesa 50, pesa 60. La divinidad tiene tanto grado de poder. El nivel de poder de la divinidad es tal para nosotros poder definir. No, mira, la divinidad, el cuerpo mío no la aguanta. Si la divinidad entra, vas a explotar. Exacto. Uno tiene obligatoriamente que conocer. Es como cuando nosotros no podemos hablar que si el lo que no Señor te conocemos. toca, explota. Es como cuando te dicen eso. Exacto. Uno no puede... Al final, nosotros lo que tendremos que entender allí es la expresión en el contexto en el que se hace. ¿Tú conoces al Señor? Sí, yo te puedo decir, conoce al Señor. ¿Qué tú vas a conocer del Señor? Conocer la espiritualidad, conocer la base de costumbre. Hablaríamos de la ideología de pensamiento, la Biblia. Hablaríamos de la autocontracción del pensamiento divino, que es la instrucción, la palabra. ¿Tú conoces al Señor? Sí, lo conoces por la experiencia. Lo conoces ¿cuándo? Cuando tú empiezas a practicar y a vivir conforme a sus principios. Ese es el conocimiento que tú puedes tener de Dios. Pero tú no me puedes tener un conocimiento científico porque lo que la ciencia puede hablar como válido y existente es aquella cosa que puedes probar. ¿Y no será que no específicamente sea que tú conoces a Dios y que tú estás asumiendo que tú conoces por medio de la fe a Dios por medio de unos cuantos escritos, que no se pudiese afirmar que sí sea un conocimiento a que tú conociste a Dios, sino que tú puedes decir, bueno, porque yo leí esto de Pablo, porque yo leí esto de que supuestamente Jesús dijo, etcétera? Puede ser que lo que tú creas que tú conociste de Dios, puede ser que tú estuviste equivocado, puede ser que realmente tú no conociste nada de lo que tú creías que tú le adjudicaste a Dios. Sí, es muy probable. Es muy probable, ¿verdad? Es muy probable. Es decir, que tú tienes la humildad de tú reconocer que puede ser. Claro, es muy y probable. en caso de que tú estuvieses equivocado y que toda la filosofía, en todo lo que tú crees, no sea cierto y que tú estuviste completamente equivocado, ¿qué tú crees que pasaría? No, estarías agradecido. ¿Por qué? No, y estaría muy feliz. Porque qué? significa que has conseguido una filosofía por encima de la filosofía que creías. Significa que para yo llegar a esos términos tengo que aprender algo que no sabía. Entonces debería estar feliz de saber que en algún momento estuve errado, porque ahora entiendo que estoy dentro del contexto de la verdad. O sea, para mí no sería una ofensa, al contrario, sería una evolución. Una pregunta. Y si hay alguien que pueda decirme... Eso yo no lo llamaría evolución. No, pues sí. Si asumimos la humildad para reconocer que yo estuve equivocado en algo, yo tengo la humildad, por ejemplo, yo le digo a los muchachos, le digo, mira, yo creo en el Dios de Abraham. Pero no me sorprendería toparme a Buda ya ni a Cherá, porque si yo me topo con ellos y al final eran ellos la vaina, pues se le hace su corvo, yo no tengo problema. Es decir, yo tengo la humildad para yo reconocer que a mí no me importa que me salga allá arriba. El punto, no obstante, no es la humildad de reconocer que cualquier filosofía que venga, bueno, pues esa es la filosofía más relevante. Existe la Biblia. ¿Por qué existe la Biblia? Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no, hay personas que dicen... La Biblia existe porque todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Existe. La razón es por la cual existe la Biblia. ¿Por la cual? Dentro de lo que son los pensadores, bueno, de la misma Biblia, lo que los escriben dicen que es la palabra de Dios, en parte. Obviamente ya está influida por la palabra de hombre, etc. La Biblia dice que es la instrucción, que es lumbrera para nuestro camino, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Ojo, lumbrera, lámpara, ¿para quién? Para nuestro camino. Quiere decir que tú tienes un camino. Yo tengo un camino y cada alma en el mundo tiene un camino. Para tú caminar en ese camino y transitar en la vida, que necesita ¿qué? Una lámpara y una lumbrera. ¿Qué te están diciendo? Que la Biblia no es ideológica, sino estética. Te están hablando que allí hay principios fundamentales de la acción, de la conducta del ser humano. Eso no corresponde de manera exclusiva a una religión en el mundo o una cultura en el mundo. Te están diciendo, este es el manual de conducta de todos los seres humanos del mundo. Tú o lo recibes o lo dejas. Ahora bien, tú como persona tienes derecho de interpretar la realidad a tu manera
y esa realidad se interpreta conforme a tu propio punto de vista. Ok, una pregunta. ¿Por qué la Biblia es su juez, su testigo, sus imputados, sus dolientes? ¿Por qué nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia? Porque sea la misma Biblia misma que se encargue de, valga la redundancia, que es la misma Biblia, la misma que se encarga de ejercer todas las funciones de autodefensa de la misma palabra. O sea, sin haber ningún tipo de evidencia fiable o de argumento sólido que uno pueda decir, yo tengo que creer que lo que está diciendo, yo tengo que creerlo de manera absoluta. La Biblia es la defensa de la misma Biblia. Y ya. O sea, esa es una expresión que se usa mucho. Entonces, por ahí más o menos que va la idea. La Biblia defensa su propia Biblia. Por ejemplo, antes de que se escribiera lo que nosotros conocemos como Biblia, lo Antiguo Pacto, que es la ley de Moisés que se le entrega a Moisés en el Sinaí, existieron otros pensadores. Por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe y no cargaba una debajo del brazo. Existió, por ejemplo, José, es que la información que se llama, en ese tiempo. Escúchame. Existió José, que es el sádic. Le llaman el justo, el sádic. Y él no tenía los principios bíblicos. Por ejemplo, no tenía la Biblia debajo del brazo. Uno de los pensadores era Abraham, me dijiste. Sí, Abraham. Se Abraham titula como el padre de la fe. Ok. ¿Cómo nosotros? Porque ahí es que la gente se quilla, porque lo que pasa es que me gusta que la gente, su cerebro lo ponga en esto. Abraham, el padre de la fe. La persona, me imagino yo, el cristiano tiene que creer en Abraham como padre de la fe, entiendo yo, ¿verdad? Sí, así se okay, considera. ¿Cómo un cristiano puede tener la seguridad de la existencia de Abraham? Un cristiano... Para yo creer en Abraham como padre de la fe, yo tengo que creer que Abraham existió. O sea, ¿cuáles estudios existen? ¿Dónde está el ADN? ¿Dónde están los huesos? ¿Dónde están los estudios científicos para nosotros avalar la existencia de Abraham? Ejemplo. Bueno, no lo sé. Quizás no sé si lo hayan. El problema es que lo que tú llamas, por ejemplo, la arqueología, que es una ciencia en vías de desarrollo, no ha terminado su proceso evolutivo. Decir que algo no existe o que algo existe en virtud o en base a la arqueología, es decir, prácticamente que terminó definitivamente su proceso evolutivo. ¿Y no sería más complicado para ustedes si la arqueología todavía está en términos de fase? ¿No sería más complicado para ustedes que ni siquiera con un término de fase ni con un término final ustedes están asumiendo algo como que sí, sin ni siquiera haber un estudio X para nosotros poder, que nos sirva como sustento de evidencia para nosotros decir, sí, nosotros tenemos que creer o nosotros tenemos que, si ni siquiera los arqueólogos tienen un estudio final sobre eso? No, es que los arqueólogos no han terminado de estudiar. Por lo tanto, en el caso de ustedes, ¿por qué la gente debería de creer? Sí. Es que nosotros no creemos por arqueología, nosotros creemos por fe. Por fe, sí. Okay, lo que pasa es que tú estás hablando de esto. Yo puedo hablar de mí, yo creo por fe. Claro, pero hay personas que creen por evidencia. Porque el mismo Jesús hablaba de las evidencias. Y si no hay evidencia, yo no tengo por qué creerle a nadie si no hay evidencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evidenciar que nosotros tenemos que creer en lo que, en la historia ejemplo de Abraham, si ni siquiera los arqueólogos han dado término con el tema de la existencia del mismo, de la historia per se? ¿Cómo nosotros podemos avalar o secundar la historia que tú planteas si nosotros no tenemos una constancia, una seguridad ni siquiera de la existencia de él? ¿Cómo yo puedo llamarlo padre de la fe? ¿O por qué yo debería de creer la historia de Abraham? ¿Y cómo nosotros creemos? Te dije que aquí la filosofía es cabrón. No, es caótica. ¿Cómo nosotros podríamos creer en cualquiera de los padres de la patria que tenemos? Porque hay evidencia empírica. Hay evidencia empírica. Sí, de los padres. Hay evidencia de los padres empírica. La casa de Duarte por está ejemplo, ahí. Y hay una línea. Y lo mejor de todo, no, porque yo te voy a ayudar con eso. Porque pero es para que tú entiendas. Con lo de los padres de la patria está más sencillo. Bueno, eso está muy cerquita. No, pero déjame ayudarte. No, pero yo te puedo ayudar un poquito. ¿Está? Mira, los padres de la patria no tienen nada que ver con la salvación del alma. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los términos de la divinidad, ya no vamos a... Lo que quiero que entienda, por ejemplo, dentro de ese contexto es que a lo que nosotros llamamos evidencia, lo tenemos en la mano, tenemos una Biblia que tiene un relato corrido de quién era este personaje. No me entendiste. Ok, mira, con el asunto ejemplo de la divinidad. El asunto de la divinidad hay que tocarlo, el tema de la divinidad hay que tocarlo con pinceladas. ¿Por qué? Porque está hablando de la salvación del alma. Sí, vamos a volver al tema. Si hablamos, ejemplo, de Duarte, etcétera, estamos hablando de historia. Libertad. La dan y pa, que hay que chular historia. Cuando entramos en Abraham, pero aquí historia. Aquí cuando nosotros hablamos... eso no hay historia porque no hay una prueba de que Abraham existió. De Duarte, aquí te van a traer muchas pruebas. La casa de Duarte está ahí en la zona colonial. Y la Biblia está ahí todo el mundo. Donde se reunían también. Donde se reunían los trinitarios. Ahora, háblame aquí. Pero en Abraham, fin, padre de la fe. Lo que pasa es, no, pero mira, sí, para que ataquemos el núcleo del tema. Sí, cuando hablamos de Duarte, ejemplo, nosotros citamos el tema de Duarte, pero el tema de Duarte primero no es un tema general. Es un tema que nos compete a dos o tres. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de Duarte es un tema donde nosotros podemos hablar, mira, Duarte, padre de la patria,
la historia y el tipo no libertó, punto. Pero el tema de la divinidad, estamos hablando de un tema que era pasado, es futuro y tiene que ver con la plenitud. Entonces, cuando nosotros citamos un tema que tiene que ver con la plenitud, nos dice que ya no es un tema histórico. Ya es un tema que tiene que ver con nuestro futuro, nuestro presente, con la incertidumbre de la vida. Todo el mundo se pregunta, ¿qué será de mí después de la muerte? Pero la gente no dice, ¿qué será de mí después de la muerte? ¿Veré a Duarte? No, la gente no contempla a Duarte. La gente dice, ¿qué será de mí después? Veré a Buda. Veré a Krishna. O sea, cuando se habla de después de la muerte, la gente contempla, ok, después de la muerte, Dios, esto, la creencia, la fe. Entonces, nunca un creyente, un cristiano, un pastor o lo que sea, va a poder utilizar como referencia la existencia histórica de algún padre de la patria o de Cristóbal Colón o de Gregorio Luperón. Absolutamente de nadie, porque no coincide, no va a la par con el peso que tiene hablar de la divinidad. Pero yo no usé el término Duarte o padres de la patria en una referencia a la divinidad. No, lo que pasa es que estoy hablando de referencia histórica. No, lo que pasa es que la referencia de los padres de la patria es una referencia histórica. Cuando hablamos de la divinidad. La referencia abrámica. No se puede utilizar la referencia abrámica con la referencia histórica, ejemplo de Duarte. Pues imagínate tú que la historia de Duarte no haya pasado, caso hipotético, ya no pasó, punto. Pero imagínate tú, en el caso de la divinidad, yo te digo a ti que Dios no existe, y fácilmente tú me vas a decir, pero ¿cómo que Dios no existe? Pues yo tuve una experiencia. No, más fácil, más fácil. Vamos a poner que Duarte no existió. Pero adivina qué, aconteció un hecho, sucedió. Sí, con Abraham y eso. Yo te puedo decir ahora mismo, no existió. Tú no me puedes evidenciar que sucedió un hecho, que aconteció algo. Ni siquiera eso. Porque tú me puedes borrar Duarte de la historia. Ahora, lo que tú no puedes borrar fue lo que sucedió. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, con Abraham y esos panas que están ahí en la Biblia, no hay ni siquiera un hecho, algo, una evidencia de que ellos hayan existido o de que existió un tipo independientemente de que no se llamase Abraham. ¿Tú me estás entendiendo? Pero hay todo un pueblo en el Medio Oriente. Sí, y en el mismo pueblo están divididos, que hay algunos que creen y que no creen. Pero hay todo un pueblo que dice que es descendiente de Abraham. Entonces tienes que eliminar toda una raíz genealógica de todo. Aquí hay un pueblo que dice también que es descendiente de Duarte. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Y en el caso, lo que pasa es que el tema de Duarte no se hace. Es que olvidemos el tema de Duarte. Hay gente que dice que son descendientes de Jesús. Lo que pasa es que no se puede asociar. Ese tema no se puede asociar. Lo único es, sí, eso es cierto. Lo único es, mira. No, pero el micrófono está ahí, no te quedes callado. Tú puedes hablar. Claro. Puedes asistirlo como voz en off. Claro, porque tú ahorita. Es que al final pierden la hilaridad del tema. O sea, debemos seguir en el tema central. No, lo que pasa, mira qué es lo que pasa. Mira, para nosotros concentrarnos en el tema, lo primero que tú tienes que decir, si nosotros vamos a hablar de Elvis Presley, lo primero que nosotros tenemos que tener la evidencia de la existencia de Elvis Presley. Sí, porque él de ahí, si no tenemos la existencia de Elvis Presley, todo lo que estamos hablando. Dame un permiso. Me da un permiso. Yo no desecho la arqueología. Te preocúpate. No, tú hablaste de que esas evidencias arqueológicas están a media, que ellos no tienen ninguna conclusión. Entonces, lo que yo quiero saber es, para nosotros hablar, que eso es lo que yo siempre trato de explicarle a la gente cuando yo hago preguntas, nosotros no podemos hablar de un personaje si nosotros no tenemos una evidencia clara de su existencia. Nosotros sí podemos filosofar o sí podemos hacer cuentos o hablar de mitos o leyendas de que, recuérdate Hércules, y cuando Hércules agarró el Minotauro. Nosotros podemos hacerlo, pero si nosotros vamos a hablar, ejemplo, de Abraham, nosotros no podemos hablar de Abraham como un hecho o como utilizando, citando una existencia como un hecho histórico, fiable, como un hecho histórico, sí, cuando nosotros ni siquiera tenemos una constancia, una evidencia de que de verdad Abraham existió. No sé si tú me estás entendiendo. Sí, entonces, ¿cómo el cristiano puede decirle al no creyente, si tú no me crees te vas para el infierno, o tú tienes que creer en lo que dice la Biblia, si ni siquiera el mismo cristiano puede defender la evidencia de la existencia de los apóstoles? No, porque él dijo que hay un pueblo que se cree descendiente de Abraham, pero es que es historia de ellos, es el cuento de ellos. ¿Cuántos griegos no se creían descendientes? Asunto de historia no se creían descendientes de Hércules. Lo que pasa es que hay muchas tribus eso pasa ahí también. Que entienden que eso pasa. Hay muchas tribus durante muchos años, muchas historias, y entendieron que fue real y mutó de generación en generación y lo dan como él va a entrar. Pero lo que nosotros necesitamos. Yo me creo descendiente de Kratos. Ábrele ahí para que él entre, porque para que él se ponga con usted. Porque una cosa es tú creer. Ponte aquí. Prueba, háblame del linaje, prueba. Tú te puedes quedar ahí, Mira, lo del principio que le explicó del alma estaba chulo y estaba bacano, por el asunto de que lo podemos asociar con el asunto de que tú puedes analizar el pensamiento, la forma de las personas y asociárselo al alma, tomando en cuenta que eso no certifica nada en la parte espiritual.
Pero, o sea, tú no puedes dar por absoluto una filosofía. Yo creo que el asunto de la filosofía uno puede utilizarla para hacer referencia de temas. Para hacer referencia. O para filosofar. Vamos a hablar, pero no di que como yo puedo evidencia entender, pero yo creo esto por fe. Dale. Tomando en cuenta que fue Moisés que si le escribió da la así, Biblia. gana el debate. La Biblia, pero no la Biblia entera. Sí, la tú Biblia estás entera. hablando de la Torá. Sí, pero ahí no estaba Abraham. ¿Dónde estaba Abraham ahí? Sí, también, eso es otro detalle también. Pero es que recuerda, mira algo. Una pregunta. Desde los Y fue Lili que escribió la historia. Todos los que estamos acá entendemos algo. A ver, Por para cierto, los que estamos acá. la persona que está en voz en off, vamos también a compartir ideas sobre otro tema. Ya tú estás viendo que los temas aquí son complicados. Bueno. Porque hay que sacar de abajo. Él tuvo en el tema pasado. Sí. Déjame. Habla. Pues bien, mira, para aclarar, escúchame, un punto referente para aclarar. El hecho de que yo defienda una línea de pensamiento no quiere decir que soy exclusivista, no quiere decir que soy dogmático en función de esas líneas de pensamiento. Es la que he creído, decidido creer, hasta el momento es la que defiendo. Pero desde el inicio hablamos, las verdades no son absolutas. O sea, el hecho de que yo defienda una filosofía, un punto de vista de griego, romano, hebreo, de quien sea, o sea, tú no puedes agarrar de esa manera radical y decir, el tipo es esto, porque es lo que piensa. Está Tú bien. debes saber, desde mi punto de vista, que estoy narrando y estoy haciendo referencia a que dijeron fulano, los escritos de fulano y los escritos de Perencejo. En ningún punto del camino yo dije mi propia constitución ni mi propia Biblia. O sea, no es necesario que yo te diga a ti que esos pensadores, pues no soy yo. Por Es decir que- Obviamente es eso decir no. Por eso desde el principio de la conversación yo te dije, vamos a poner que creemos en eso. Por eso fue que te dije eso, porque yo entiendo eso que tú Es decir, estás que tú eres consciente que puede ser que todos los apóstoles, ninguno hayan existido, porque de la mayoría no hay evidencia. Es más, para no existir la mayoría de ninguno. Escúchame, que exista Pablo, que exista Pedro, que exista Juan, que exista cualquiera de los apóstoles, en mí, bueno, son sus problemas. A mí lo que me interesa es la enseñanza de cada uno de los apóstoles. Ok, no y si la enseñanza, entendiste. sí, yo te entiendo Tiene- perfectamente. ok. Es mi punto lo que estoy diciendo. Sí, yo entiendo tu punto. Lo que pasa es que nosotros estamos filosofando. Y yo creo que yo encontré las personas indicadas, porque él tiene gorrito, él tiene gorra y tú tienes lente. Entonces no podemos tampoco mentir. Ven, sencillo. Tú todavía te apegas a la existencia de los apóstoles en base a tu filosofía, en base a tu creencia. Entonces, yo te digo, es decir, que tú sabes que existe la posibilidad de que ninguno de ellos hayan existido. O sea, citando la posibilidad de que no hayan existido porque no hay evidencia, uno no puede agarrar y utilizar la afirmación de algo que uno Absolutista. no... Ok, en ese caso, ¿qué tú pensarías? ¿Qué tú creerías en caso de que tú llegase a... Tú tienes la humildad de tú reconocer que existe la posibilidad de que no hayan existido ninguno de ellos? ¿Qué tú le dices a los cristianos sobre el tema de la creencia, la fe, los apóstoles, escritores, etcétera, sobre el asunto de la misma existencia, como te dije? O sea, porque por lo visto tú no puedes sustentarme ni siquiera la existencia de Abraham. Entonces, ¿qué tú tendrías que decirle a los cristianos en esa parte? Escucha acá. Escucha ciencia. Este tema está demasiado fuerte, demasiado bueno. Yo pienso y creo que aquello que da resultado, con eso yo me quedo. ¿Con qué se queda el hombre? El hombre se queda con aquello que le da resultado, con aquello que le da beneficio. Y hay otra hilaridad de pensamiento que dice que aquello que da resultado no se cambia. Claro. Por eso Bien. Constantino eligió el cristianismo para Entonces, conquistar. si lo que da resultado no se cambia, deberíamos de evaluar de cuando hablamos de alma, esa palabra alma, si lo hablamos desde una cosmovisión netamente hebrea, porque se está hablando de las escrituras, y las escrituras no fueron ni griegos, ni romanos, ni católicos, ni venezolanos que la escribieron, sino judíos como tal. Entonces, ¿qué ellos hablan del alma? Bueno, no nos compliquemos tanto. El alma en sí es Neshama, pero ellos hacen algo, y es que algo que se llama gematría, que es la decomposición de cada nombre. Ellos dicen cada nombre tiene un número como tal asignado, y cuando hablan de alma, Neshama, que es la palabra en hebreo, de esa Neshama aparece... Abre un paréntesis ahí. Esos números que tiene asignado cada nombre, ¿quién los determinó? Bueno, Eso es filosofía. en parte, esta hilaridad, hay ciertas teorías que dicen que el universo es netamente matemático. Por eso siempre... ¿Quién lo dice eso? Hay ciertas filosofías que lo explican. Por No ejemplo, son en la rama absolu- cabalística. no son absolutas. En la rama cabalística se defiende de que cada alma, como una especie de tabla periódica, cada alma tiene un nombre, y ese nombre tiene oculto también un número como tal. Por eso ustedes ven que todo es numérico, pero a la vez todo es alfanumérico. Todo es escrito y a la vez ese escrito respalda a números. ¿Tú sabías que no hay que ser cabalista para uno... El nombre de Bianca tiene un número oculto? Y tiene un significado también. No es 666. No es 666 para que nadie venga. No, pero mira, con respecto a lo que tú dices del ¿Tú alma. ves veloz?
El nombre de veloz tiene un número también. Exacto. No hay que ser cabalista, no hay que ser numerólogo, no hay que ser matemático. El ADN tiene un significado. todo. No, mira, si en cuanto tú quieres al ADN, encontrar en la quinta pata de algo, tú solo vas a encontrar. No, por ejemplo, mira Génesis, por ponerle más fuego al asunto. Reconocimiento de patrones. Y eso sí mencionaste que tú sabes que si nos vamos, mira, los mismos números romanos, pero no voy a entrar y dale. Tengo una pregunta flotante. Génesis 5, por lo menos Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Bien, y dice, el día que Dios creó al hombre, a su imagen y a su semejanza, lo hizo varón y hembra, los creó. Ya va, pero si en el huerto del Edén estaba nada más Adán, ¿cómo es que ahora me dice el mismo Génesis que esta es la generación, o este es el libro que habla de las generaciones de Adán? Lo que pasa es que Adán oculta algo. Hablar de Adán es hablar de ADN, ácido desinribonucleico. Cuando yo hablo de ADN estoy hablando de identidad. Quiere decir que en el huerto del Edén no estuvo Adán nada más. En el huerto del Edén estuvieron todas las almas que hoy existen. Lo que pasa es... Abremos un paréntesis. ¿Dónde tú sacaste esa interpretación? Aquí está la palabra. Páramelo ahí. Está interesante eso. ¿En qué parte de la Biblia habla de esas almas que estaban con Adán en el huerto del Edén? Bueno, acá lo estaba hablando en Génesis 5. Ok, ¿qué dice? Dime el nombre de las almas y cuántas almas habían en el Edén. Bueno, Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones. Duro. Si me habla de generaciones, no me está hablando de un tiempo presente, me está hablando incluso hasta de futuro. Lo que pasa es que cuando él dice este es el libro de la generación, eso se presta a 1.000.000 de interpretaciones. Y dentro de ese 1.000.000 de interpretaciones no significa que en el huerto habían 1.000.000 de almas. O que en el huerto significa que Adán tenía 4 monos y 4 cocodrilos. Lo primero que tienes que saber es que ¿por qué Adán se sentía No solo, importa lo que tú cites, toda respuesta contrae... Todas las respuestas que tú puedas dar traen pregunta integrada. Porque al final vamos a llegar al infinito. Yo respondo y tú preguntas, yo respondo y tú preguntas, yo respondo y tú preguntas. Y todas las respuestas tú sabes van a llegar ese tipo de preguntas y respuestas son las que han ayudado a que ustedes tengan el intelecto que ustedes tienen. Sí. Entonces, ese intelecto que ustedes tienen, adivina lo que ustedes tienen que hacer. Te hablo de los talentos, de lo que habla la Biblia. Lo que necesitamos eso se comparte. Lo que necesitamos no es cauterizar la pregunta. Lo que necesitamos es direccionar las preguntas. No, lo que necesitamos por lo menos para desarrollar un tema. No. Lo que necesitamos es que la persona te escuche a ti, que la persona lo escuche a él, que la persona escuche el diálogo y de acuerdo al diálogo que las personas escuchan, las personas saquen sus conclusiones, las personas puedan entender, puedan interpretar, puedan absorber, porque créeme que aunque yo te pregunte lo que sea, tú te vas a topar con personas que te van a dar 1.000.000 de veces la razón. Lo que él está diciendo es así. Sí, y te lo va a aceptar. Pero lo que pasa es que énfasis no está entendiendo tal cosa, porque lo que él está diciendo es así. Bueno, sí. O sea, lo que pasa es que tampoco uno puede agarrar y puede hacer un monólogo a la gente, porque hay programas para eso. Uno trata de que la gente entienda, pero atacando el núcleo de las cosas. No, uno no deja las cosas por arriba y que, sino lo que pasa es que Dios es amor. Dios es amor. Ok, Dios es amor. ¿Y por qué mató tanta gente? Entonces uno se va por ahí y de ahí uno profundiza para que la gente entienda y pueda afianzar su fe. La mecánica del programa, que mucha gente lo escribe en YouTube y no sé si es que no han visto en todos los programas anteriores, es esa. O sea, no sé si cuando yo hice la intro no me expresé. Te van a interrumpir 1.000.000 de veces. Es que es un diálogo. No tanto por el 1.000.000 de veces. Te van a primero, en un programa tú no vas a ver a favor tuyo y en otro programa no vas a ver en contra. Porque la idea es generar que el público que está mirando, no nosotros tenemos cada uno nuestra fe bastante sólida. Lo que queremos es que el público que está mirando se haga 1.000.000 de cosas en la cabeza y no solamente crea lo que le venden, sino usted puede preguntar, ¿quién dijo que eso es pecado? Pregunta lo que usted quiera. Mira, es más o menos por ahí. Y para ayudarte ahí con el asunto de que las preguntas no son objetivas, son objetivas las preguntas que él te está haciendo y tienen una finalidad en sí. Lo que pasa es que mientras tú estés respondiendo en base a una filosofía y no en base a evidencias certeras, reales de lo que estamos viviendo ahora, se va a convertir en una pregunta sin respuesta y van a llegar al infinito como tú dices. La ventaja que tiene tu concepto. Hay que plantear otro tema porque es el alma. No, tu concepto está bien. Lo que pasa es que no lo puede dañar, no lo daña al final. El concepto está bien porque tú hablaste claro, tú dijiste claro que no hay verdades absolutas. Claro. Ya todo lo que yo vaya a decir, lo que nosotros vayamos a plantear aquí, ya con eso tú lo ganas. Ahora, si tú te saliste de ahí y entraste en que te molestaste por 3 preguntas que te hicieron, énfasis. Ya es porque tú sí tienes algo que tú consideras como pero tú dijiste algo al inicio. Dentro de tu filosofía. Seguir con la hilaridad del alma porque al final creí que esa era la línea. Pero está bien. Oye, la gente le va a sacar su vaina porque la gente te va a escuchar. Y hay cosas que la gente no va a estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Porque tú has dado muy buenos argumentos y muy buenos puntos. Lo que pasa es que ahí hay un detalle. Pues nosotros vamos a hablar, ejemplo, yo soy un tipo que soy cuidadoso con la divinidad. Entonces, si tú me hablas de la divinidad, yo siempre voy a pedir evidencia. Énfasis. ¿En qué te pareces tú y en qué nos parecemos todos los que estamos acá ahora mismo a la divinidad? Nosotros, no sé. Bueno, Génesis 1
aclara el misterio, porque el Aleph Taf, o sea, el principio y el fin, se encuentra encapsulado en un inicio que es un fundamento básico. O sea, ¿cuál es el fundamento básico? Bueno, la primera palabra, Bereshit, digamos inicio o comienzo, me habla de que Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó. ¿Cómo Dios crea? Dios crea hablando. Yo me parezco al creador hablando, porque mis palabras tienen poder. La similitud o la semejanza que yo tengo... un paréntesis ahí, discúlpame. Y no que fue un soplo. No fue que no fue hablando. Lo que pasa es que cuando hablo estoy literalmente soplando porque es aliento que está saliendo de mí. Lo que pasa es que ahí ya es una interpretación. Porque según la Biblia, no me lo invento yo, según la Biblia, habla del soplo de vida. Que el soplo de vida es el Ruah. El Ruah. Entonces, si estamos hablando del Ruah... Claro que ya está llegando. Bienvenido. Si Él hebreo, él se va a convertir prontamente. Si estamos hablando, yo soy cristiano, lo que pasa es que yo soy cristiano, los que se van para el infierno. No sé a cuál del infierno, pero hay muchos. Cuando hablamos del Ruach, que yo sepa, la Biblia no me habla a mí de que Dios habló y dijo, que se hagan los pies y se hagan los brazos. Yo estoy hablando de Biblia, ¿me entiendes? Si ya de ahí para allá tú me dices que hay otra cosa que uno no conozca, ya tú sabes que eso es interpretación, porque todo lo que tú le pongas en base a que esté fuera de lo que dice la Biblia, ya tú estás interpretando, y tú tendrías entonces que decirme por qué yo tendría que comprar esa interpretación, o por qué el fanático, el que escucha el programa, tiene que aceptar esa interpretación. ¿Tú estás entendiendo? Sí. Dale. Bueno, ejemplo. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, Génesis 1, aquí, porque estamos hablando de la creación, estamos hablando del inicio y estamos hablando del alma. Nosotros somos, todos los que estamos acá, nosotros somos un alma encapsulada en un cuerpo. ¿Quién tú eres? ¿Yo soy el cuerpo? No. El cuerpo simplemente es el ropaje del alma. Es literalmente como los zapatos que tú tienes ahora mismo. Los pies no te lo ven, pero el zapato está cubriendo tu pie. No puedo hacer referencia tampoco del zapato y los pies porque estamos hablando del alma. Y el alma ni siquiera con microscopio, telescopio, ni siquiera con rayo gamma, con rayo X, nosotros no podemos ver. Claro. Mira que lo que, según te voy a hablar según desde del pensamiento que nosotros tenemos. La palabra Neshama en hebreo es alma. De esa Neshama, ese último nombre, Sham o Shem, hace alusión a nombre. Hablar de nombre es hablar de asignación, es hablar de destino. O sea, ¿qué similitud tiene? Por ejemplo, hablando de Abraham, sabemos que para Abraham llegar o alcanzar, según lo que leímos, según lo que entendemos de Abraham, la plenitud de hebreo, a él le asignaron una H. Una letra H, ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Esa letra H hace alusión al aire divino de la creación. Es como que si yo pongo una palabra, es tan poderoso. Abre un paréntesis ahí. Esa interpretación, ¿de dónde tú la sacaste? Esa interpretación la saco de las mismas escrituras. ¿En qué parte de la escritura? En el libro de Génesis. Dale. En el libro de Génesis. En esa parte de la escritura habla de la H, que la H fue que se agregó por el asunto del soplo. O sea que esa interpretación me acuerda a Rubén, porque Rubén también tiene una interpretación. No, pero tú sabes que Rubén se sienta ahí. De que a Eva la sacaron del pene de Adán fue. Yo quiero, ¿cómo nosotros podemos? Se parece porque, claro. Ejemplo, Génesis 17:5 dice, ya no te llamarás Abraham. Génesis, espérate, vámonos por parte. A mí me fascina leer la Biblia los días de semana. Pero Génesis 17:5. Génesis 17:5 dice, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Si notamos la diferencia, es una H que está de por medio. Y dice, porque te he confirmado como padre de una multitud o de muchas naciones. Ahora, bien, el término Abraham... ¿Cuál es Génesis 17? Eso es Génesis 17:5. 17:5, no, pero tú sabes que un texto sin contexto es un pretexto. De Abraham a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham, cuyo rostro en tierra después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos los descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán. Estoy esperando la parte donde Dios le puso la H por lo que tú dijiste, que eso es lo que estoy buscando aquí. Bueno, bien.
Ejemplo, sencillo. Tendríamos que irnos al significado de la palabra como tal. Abraham, con M, significa padre. Abraham, en hebreo, con H, significa padre de muchos o padre en plural. Ahí no estamos saliendo de la Biblia, me imagino. No, simplemente nos estaríamos yendo, bueno, en parte nos iríamos a la Biblia y acudiríamos a un diccionario, en este caso hebreo. Sí, pero entonces ya eso es interpretación, eso no significa que sea bíblico. Pues ya eso sería que yo tendría que comprarte lo que tú estás interpretando del texto. Por ejemplo, hablaste del contexto. Fíjate que después que se le cambia el nombre, o se dice que se le cambia el nombre, dice ahora, y serás porque serás padre de muchos. Quiere decir que antes de que no se le añadiese esa letra H o ese cambio de nombre, al parecer era un Abraham singular. Un singular que no era padre de multitudes, sino que era padre de uno. Entonces, la frase al parecer. Al parecer. Entonces, la conversación entre ustedes dos está dando vuelta en lo mismo. Es que por fe, esa es la interpretación que a ti te hace bien y te hace sentido. Y él te está diciendo que admitas que esa es la interpretación que a ti te hace sentido. Claro, y que no le puedo dar un absoluto, que es lo que estamos hablando por fe, está muy bien. No, y yo todavía estoy esperando de dónde tú sacaste esa interpretación. Porque el detalle es que ahí es que la gente se quilla conmigo y me dice, no, énfasis, lo que pasa es que tú esto, pero yo simplemente pregunto. Me dice, no, es que tú tienes que estudiar más, no, porque hay que saber si vamos a hablar de Biblia o no vamos a salir de la Biblia. Si nos vamos a salir de la Biblia para profundizar en otros estudios, si en los estudios que nosotros estamos profundizando son estudios con pensamiento filosófico, esos pensamientos filosóficos no los podemos dar por absoluto. Aquí porque dice, yo no puedo agarrar y puedo dar un pensamiento filosófico, ejemplo de lo que vino Josefo. Y Josefo dijo, Sara Celia sola rezaba. Ok, ¿qué me importa? Ejemplo, Hebreos 11. Mira, Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En el alfabeto hebreo, la palabra generalmente que se traduce como alma es nefesh. Que aparece más de 700, yo no sé hablar esa vaina, que aparece más de 750 veces y quiere decir principalmente vida o que posee vida. Se usa tanto para los animales en Génesis 9:12, creo que Ezequiel 47:9, como para los seres humanos también en Génesis 2:7. Entonces, la palabra que tú estabas diciendo ahorita. Es que Neshama se convierte en Neshama cuando Dios sopla. No, exacto. Mira, sí, no, excelente. No, lo que tú estás diciendo es fantástico. Lo que pasa es que, mira, si comienzas a hablar de la vida, o sea, en la vida se encuentra literalmente todo. Cada alma vive su experiencia en la tierra. Lo que a ti te satisface es posible que no sea lo mismo que me satisfazga a mí, pero hay algo que nos une. ¿Sabes qué nos une? Nos une la vida. Tú no puedes hablar del alma, separarla del cuerpo, separarla del espíritu, porque si tú ahí mismo como estás buscando, podrías buscar la palabra Neshama. Y podrías poner qué significa literalmente la palabra Neshama en hebreo. Vida animal. El Nefesh es la vida animal. La Neshama es la vida superior del hombre, que al hombre se le da asignación. ¿Cómo viven los animales? Pero los animales tienen asignación, porque yo no sé si tú entiendes que los animales, cada uno, representan algo en la naturaleza. Sí hay una asignación para los animales también. Claro. ¿Y sabe dónde se encuentra? En el nombre, porque Dios con el nombre le pone destino a todo lo creado. ¿En qué parte de la Biblia habla sobre eso? El destino que Dios le pone. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Hablar de los orígenes de la creación del hombre, de la creación de los animales. Porque vamos a dialogar, vamos a filosofar. Ok, en Génesis 1, 2 y 3 habla del destino que Dios le pone a los animales por medio de su nombre. Sí, claro, por supuesto. Tú estás 100% pero le da una asignación. Porque yo tengo la Biblia aquí. Sí, no, lo puedes buscar ahí. Está netamente comprobado. La interpretación de eso deriva de donde dice y vinieron Adán los animales, o vinieron todos los animales a Adán para que le pusieran nombre, o Adán vino a los animales. En fin, el punto es que de allí es donde se deriva la función del animal conforme al nombre que se le asigna. ¿Cuándo se le puso? No sabemos. Pero sí cada animal, conforme al nombre que tiene, conforme a ese nombre ejerce su función en la tierra. Ejemplo. ¿Cuál es la Ahora escúchame. ¿Cuál es la función de la zarigüeya? No, espérate, tú te lo pones simple. Escúchame. A un cerdo, aunque yo le diga a un cerdo, jirafa, eso no define la acción del cerdo. Eso no tiene que ver. Ahora tú, mira. Escúchame a mí ahora. Tú, dentro de ese contexto, recuerda que dentro de ese contexto que se está hablando, no estamos hablando del nombre biológico, o sea, del nombre social que se le pone a algo. Estamos hablando allí del nombre, de la imagen, de la esencia misma de esa criatura. ¿Cuál es el nombre de eso? Allí no se está hablando del nombre que tú manejas como énfasis. Exacto. Tú entiendes que énfasis en su originalidad
tiene el nombre de énfasis. No, pero déjame, eso es en el contexto. déjame ver, una pregunta, espérate. El nombre, sí, pero el nombre tú no lo sabes. El nombre por lo mismo. No, pero no sabemos mira, cuáles son los nombres. El nombre de la esencia dentro de su original de una salamandra, ¿cuál es? No lo sé. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar el destino de la salamandra si no conocemos el nombre de la esencia que le da el destino a la salamandra? Le puso nombre a todos los animales que eso. Todavía hoy estamos descubriendo en la Tierra. Sí, todo. No. Sí. ¿Cómo le puso nombre a lo que están en el fondo de la Mariana? Porque todo proviene de Adán. Porque todo proviene de Adán. ¿Qué es Adán? Los animales provienen de Adán también. ADN. No, ADN. Todo proviene de Adán. Yo pongo atención. Lo que pasa es que nosotros interpretamos a Adán desde el punto de vista literal de las Escrituras y decimos que Adán, el hombre de huerto que pecó. No es literal. Chévere. Pero hay un Adán, o sea, hablamos de Adán cuando hablamos en contexto universal. Hablamos de Adán cuando hablamos de la naturaleza completa, de todo lo que tiene que ver con la existencia. Tú sabes que lo que tú estás diciendo es antibíblico, ¿verdad? Sí, claro. Es antibíblico. Eso es cabalista, ¿verdad? Dentro de mi concepto, no, pero que la Biblia fue la que dijo que le puso nombre a todos los animales. Sí, no, lo que pasa es que cuando tú haces una... Ahora, tú me estás preguntando el nombre que le puso, la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que Adán es ADN. Exacto. Y tú estás diciendo que es ADN. Sí, tú estás diciendo que Adán es ADN. Lo que pasa es que la palabra Adán significa ADN. Yo lo dije. Tú estás haciendo una generación. Adán, como de ADN. Yo lo dije. Que significa ácido Esas son no. Lo que pasa es que mientras nosotros sigamos viendo... En este caso, el emisor de la información eres tú. O sea que yo puedo decir que eres tú porque fuiste tú, que eres tú que me dijo. No. Él está diciendo que está significa de eso. Pero sal de ahí. No. Falso, no. El ADN fue Jay. No. Lo que sí no fue Jay fue que tú dijiste permiso. Falso. Permiso. Escúchame. Lo que sí tú dijiste es que Adán es todo. Sí. Eso sí no lo Mira, lo que entonces, Adán significa hombre también. Sí, el término también, Adán. Hombre. ¿Cuánto significado tiene Adán? ¿Tú sabes por qué él cree lo mismo que tú? Porque si él está diciendo que todo tiene ADN del mismo Adán, están en lo mismo. Entonces no quieran sacar una cosa de la otra. Están en lo mismo. Mira, para ti es ADN también. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo que hizo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios hizo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre, o sea, Adán, a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El punto es que con nuestra mente limitada no podremos comprender la magnitud de la presencia, de la gloria de Hashem o de Dios, o como tú lo quieras, llamar. Cuando tú comprendas que no hay nada que te limite, simplemente lo que te limita son los patrones conductuales que tú has aprendido en esta tierra, y que entiendas que eres autónomo, que tienes asignación y no necesitas ni siquiera de mí, ni de énfasis, ni de nadie para poder trascender, sino que necesitas encontrarte a ti mismo. Tú comprenderás de que Adán es hombre. Es un hombre, pero es un hombre eterno. ¿Y qué es lo que está eterno? El cuerpo muere, pero el alma no. Si yo soy autónomo, no debería tener asignación. Tú eres autónomo en tu forma de pensar, porque al final tú coges lo que tú quieres. Tú coges o dejas lo que tú quieres. Esas dos cosas no están a la par. Esas dos cosas. Lo que tú hablas allí, tú eres libre de pensar. Libre albedrío y la eres autónomo en tu pensamiento. Es otro asunto por ahí. Pero en fin. Ahí hay un detalle, pero yo te voy a chancear. Yo necesito pastillas para el dolor de cabeza. Yo te voy a chancear, ¿viste? Espérate, porque ahora... A ti yo te voy a chancear porque tú me caes bien. Dile a Benny que Benny. Déjalo tranquilo. Yo te voy a chancear. Te quedó bonito, ¿oíste? Pero yo le llegué, ¿oíste? No, de verdad, sí. Yo te voy a chancear por piña, ¿oíste? Mira, Yo ya te había pasado un sueño que yo tuve. Dios mío. No, tú perdí el debate, que es un compartir ideas, no estamos debatiendo. No estamos debatiendo. Estamos debatiendo. Estamos interpretando lo que tú interpretaste, que en realidad no es por lo que es, porque tú lo interpretaste. No, por ahí vamos. Entonces, sí, todo lo que tú dices tiene sentido. No, ya las personas que saquen sus conclusiones. Las personas que saquen sus conclusiones de lo que escucharon. A mí me gusta mucho. Si ustedes quisieran que él volviera de nuevo, por favor, escriban en los comentarios. Y por favor, copien de que por lo menos ellos hacen que uno piense. Claro, lo importante es que eso es lo que uno trata de decir, que uno, lógicamente, uno va a preguntar. Es incómodo, claro, porque uno mete preguntas incómodas, uno va a filosofar, uno va a dialogar. Pero aquí no es que una gente va a venir y diga aquí hazme tu monólogo, porque que aquí no es monólogo. Vamos aquí no es. Chulo. Tú me saltas de que en el Edén. ¿Cómo así en el Edén? La cuchara de María. Vamos a hablar. No, aquí no, de que la cuchara de María. Aquí no vamos a eso. Aquí tenemos que filosofar. Aquí no es que una gente viene de que. María tenía cuchara. Sí, en Venezuela. ¿Cómo así? María de Venezuela tiene Digo, aunque a mí no me sorprendería. Porque... Señores, esto fue Dejen el Relajo. ¿Qué te pareció?